Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a empezar con la unidad número 3, en donde vamos a tratar el tema de los protozoarios. Y bueno, esta es una clasificación de los parásitos. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son la definición y la morfología general de los protozoarios, la nutrición y el hábitat de los mismos y las formas de locomoción de los protozoarios. En esta unidad, pues tenemos como competencia que van a conocer las características de dichos parásitos, las enfermedades que se causan o que causan, sus agentes etiológicos, y bueno, para ello vamos a conocer los mecanismos de nutrición y los factores físico-químicos que los microorganismos requieren para su crecimiento y pues las medidas de desinfección que se aprovechan de estas características. Para empezar a hablar acerca de los protozoarios, bueno, vamos a hacer la distinción entre la clasificación de los parásitos, ya que es la primera unidad que vamos a abordar directamente ya pasando las generalidades que estuvimos viendo en las clases pasadas, pues vamos ahorita a empezar con la primera unidad de la clasificación de los parásitos. Los parásitos se clasifican en protozoarios, tenemos a los protozoarios, tenemos a los helmintos y tenemos a los artrópodos. Para fines de nuestro curso en nutrición humana, pues nada más vamos a abordar protozoarios y helmintos. Artrópodos no los vamos a estar manejando, pero bueno, dentro de los protozoarios vamos a tener 4 clasificaciones conocidas como las amibas, los flagelados, los ciliados y los apicomplexos. Dentro de los helmintos vamos a tener a los nemátodos y a los platelmintos. En los platelmintos vamos a tener la otra clasificación o subclasificación de tremátodos y céstodos, que ya con posterioridad iremos viendo y abordando. Y bueno, los miembros del reino protozoa comprenden grupos conocidos coloquialmente, como ya bien lo dijimos, como ciliados, amibas, flagelados y apicomplexos. Todos estos van a compartir las características de ser unicelulares, es decir, que son organismos compuestos por una sola célula, eucariontes, que van a tener, y bueno, nosotros conocemos las características de una célula eucarionte, que va a tener núcleo y varios organelos celulares. Acuérdense que estos organelos celulares van a ser organelos membranosos, característicos de las células eucariotas. Los ciclos de vida de los protozoarios van a involucrar fases de reproducción sexual y de reproducción asexual. Y van a tener generaciones numerosas en lapsos de tiempo cortos. Esta imagen que tengo acá, pues es de algunas de las clasificaciones que mencionamos en la diapositiva anterior. Bueno, ¿cuál es la importancia de los protozoarios? Además de que sabemos que, y en este tema estamos abordando a los protozoarios que forman parte de los parásitos, también es importante recordar que esta clasificación no solamente abarca organismos unicelulares que son parásitos, sino que también hay algunos protozoarios de vida libre que van a formar algunas redes tróficas acuáticas y del suelo. Y que son fundamentales para la descomposición o recicladores de nutrientes en el mismo suelo. Entonces también el conocer a los protozoarios como protozoarios de vida libre o la importancia que tienen en la cadena trófica, bueno, es, es bueno saberlo, ¿no? Los flagelados y ciliados de vida libre son consumidores principalmente, son los mayores consumidores de bacterias en los ecosistemas acuáticos y terrestres. En particular, pues van a ser los ciliados fagótrofos, heterótrofos cuyo alimento se va a almacenar en vacuolas. Y bueno, estos van a ser los más abundantes de la biosfera. Va a haber algunas amibas distribuidas en ambientes acuáticos y terrestres que también van a jugar un papel importante como consumidores primarios. Algunas características de los protozoarios va a ser que son, como ya lo mencionamos, unicelulares, pero el tamaño puede variar. Generalmente los protozoarios que van a ser parásitos son pequeños y los que son de vida libre son de mayor tamaño.
La composición de la morfología general de los protozoarios va a ser que vamos a tener un protoplasma y vamos a tener un núcleo. Del núcleo va a variar la forma o el tipo y va a ser, puede ser un solo núcleo o pueden ser varios núcleos dependiendo de la especie. Este es un esquema muy sencillito y ahorita vamos a ir definiendo la composición de la morfología general de los protozoarios. Entonces, como buena célula eucariota, vamos a tener las características generales, ¿verdad? Como algunos organelos, el núcleo, la membrana. El protoplasma va a estar compuesto del núcleo, de la vacuola, de los organelos celulares y de algunas inclusiones citoplasmáticas. Este protoplasma se va a caracterizar por su viscosidad y esa viscosidad pues sabemos que puede estar compuesta de algunas proteínas, ¿no? El protoplasma se va a dividir en el ectoplasma y el endoplasma. En cuanto a su alimentación, bueno, vamos a tener una alimentación o unos protozoarios autótrofos que se van a alimentar principalmente de sustancias inorgánicas y los heterótrofos que se van a alimentar principalmente de sustancias orgánicas. Van a tener algunas especies como sitio de ingestión una boca primitiva llamada citosoma. Algunas veces la ingestión del alimento no va a ser mediante esta boca primitiva o citosoma, sino que se va a realizar mediante una protusión protoplasmática o llamados tentáculos suctores. En algunas especies se ha encontrado la presencia de algunas vacuolas contráctiles. Si ustedes recuerdan qué es una vacuola, pues es una estructura principalmente membranosa que va a almacenar sustancias, ya sean de líquido o ya sean de algunas sustancias un poquito más consistentes con proteínas, carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces podemos tener o se han encontrado algunas vacuolas contráctiles que van a acumular algún líquido interno y que periódicamente se va a estar liberando hacia el medio exterior. Esta vacuola va a tener una función osmorreguladora. También en algunas especies se ha encontrado una abertura excretora denominada como citoprocto o citopigio. El endoplasma además puede contener vacuolas alimenticias y otros organelos, como bien lo mencionamos. En este pequeño esquema, pues nosotros podemos ver, este es un protozoario llamado Balantidium coli, que causa una enfermedad llamada balantidiosis, que es principalmente de infección o de transmisión orofecal, y vaya, el cerdo es el principal reservorio y los humanos pues pueden cursar con balantidiosis. Acá y ahorita vamos a ver un poquito más de las generalidades de la reproducción de los protozoarios, pero podemos siempre encontrar una forma llamada trofozoito y una forma llamada quiste. En este ejemplo, bueno, estamos viendo algunas características de la morfología, que es lo que quiero que observemos, ¿verdad? Es una célula, un organismo unicelular. En este caso, tenemos cilios en esta etapa reproductiva, tenemos el citopigio o poroexcretor, tenemos el citosoma, que es el sitio de alimentación, tenemos una vacuola contráctil y en esta especie que es Balantidium coli vamos a encontrar el macronúcleo y el micronúcleo. O tipos de núcleo, que ahorita más adelante en la clasificación van a ver que es importante precisamente para la clasificación de tipo de protozoario, ¿no? En su parte o en su fase de quiste, bueno, tenemos otro tipo de estructura. También vamos a tener vacuolas contráctil, la presencia actual del micronúcleo
y del macronúcleo. Si ven, aquí también vamos a tener algunos cilios porque finalmente lo que hace un protozoario en la forma de quiste es envolverse. Uh-huh. De este lado tenemos una micrografía real, tanto del trofozoito como del quiste. Existen algunas formas de locomoción dentro de los protozoarios. La movilización de los protozoarios ya puede ser por la búsqueda del alimento o la respuesta a algún agente externo, principalmente medioambiental, como pH, temperatura, las mismas sustancias orgánicas o inorgánicas que se encuentran en el medio exterior. Y y vaya, para eso ellos necesitan poder moverse, ¿verdad? Acordémonos que como son organismos unicelulares, pues no tienen las características de un cuerpo completo, ¿verdad? Para poder transportarse. Entonces, al igual que en las bacterias, podemos tener este tipo de estructuras. Principalmente podemos encontrar pseudópodos, flagelos o cilios. Les puse aquí un esquema bastante gráfico acerca de un flagelo, de unos pseudópodos, que recordemos que la palabra pseudópodo es de falso pie o falsa extremidad, y los cilios. Dentro de las generalidades de la reproducción, vamos a tener que los protozoarios pueden tener una reproducción, como ya bien lo mencionamos, asexual o sexual. La asexual va a ser mediante fisión binaria simple, que esta fisión binaria simple va a dar lugar a dos células, y o por fisión binaria múltiple, que va a formar una esquizogonia. En algunos grupos de protozoarios, la reproducción asexual se complementa con un tipo de reproducción sexual o una fusión temporal de células, dando como resultado un intercambio de material nuclear, teniendo así una conjugación. Y es importante mencionar que todos los protozoarios van a cumplir con un ciclo biológico dentro de su existencia. Una fase de trofozoito, o también considerada como fase vegetativa activa, en donde el protozoario va a nutrirse, va a crecer y se va a reproducir asexualmente. Sin embargo, cuando existen algunas condiciones desfavorables, principalmente medioambientales, el protozoario se va a enquistar, que es lo que mencionaba en la diapositiva anterior, en una de las diapositivas anteriores. Esa fase enquistada va a ser o se va a conocer como fase vegetativa infectante. Y el protozoario va a quedar en una fase de latencia, llamada también o conocida como anabiosis. Y en este lado tenemos otro pequeño esquema acerca del trofozoito y del quiste. Recordar que en su clase de microbiología hablábamos acerca de las esporas en las bacterias, que son principalmente formas para protegerse del medio ambiente, ¿no? Aquí igual en el trofozoito podemos ver el citosoma, la vacuola contráctil, el macronúcleo, el micronúcleo, una vacuola alimenticia. Esta tiene citopigio también, y su forma de quiste igual va a tener aquí la pared quística, que es la envoltura con la que protege toda su estructura, una vacuola, un micronúcleo y un macronúcleo. Entonces, todos los protozoarios van a cumplir con el ciclo biológico. Puede variar muchísimo de acuerdo a las especies, sin embargo, casi siempre van a cumplir con ciertas generalidades dependiendo de la taxonomía o de las especies de los protozoarios. Y bueno, es importante mencionar la clasificación. La clasificación de los protozoarios va a ser de acuerdo a sus órganos locomotores, como bien lo mencioné, pseudópodos, flagelos y cilios, del tipo, va a depender también del tipo y del número de núcleos, y de su plano de división celular. Su plano de división celular, ya sea que sea transversal, longitudinal, y a eso nos referimos ya que esta se realiza por fisión binaria. Dentro del filum Protozoa
vamos a tener una división de dos subfilums. Un subfilum conocido como Plasmodroma y un subfilum Ciliophora. El mismo subfilum Plasmodroma se va a subdividir en 4 clases. Esto recordando sus clases de bacteriología o de microbiología, en donde mencionábamos acerca de la taxonomía. Ahí vamos descendiendo, ¿verdad? En la taxonomía de los protozoarios. Dentro de las 4 clases del subfilum Plasmodroma, vamos a tener la clase Mastigophora, la clase Sarcodina, la clase Sporozoa, la clase Nidosporidia, y dentro del subfilum Ciliophora vamos a tener la clase Ciliata y la clase Suctoria. Les voy a hablar un poquito acerca de ellas y de por qué se clasifican así. Dentro del subfilum Plasmodroma vamos a tener que los protozoarios, o vamos a tener la clasificación, en su clasificación, protozoarios que van a poseer pseudópodos o flagelos para su locomoción. Acuérdense que esa locomoción puede ser para obtener alimento. También puede existir una clasificación en donde carezcan ambos, tanto el pseudópodo como el flagelo. El núcleo va a ser de un solo tipo y puede variar en número. La reproducción puede ser sexual o asexual. De este lado pongo un ejemplo de un protozoario del subfilum Plasmodroma. Aquí podemos ver un flagelo y todas las otras estructuras que están asociadas tanto a una célula eucariota como a un protozoario que vinimos mencionando, ¿no? Recordar que los protozoarios pueden tener, pues van a tener los organelos característicos de una célula eucariota para desarrollarse, para todo su metabolismo. Entre ellos el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, el aparato de Golgi y los ribosomas como tal, ¿no? Dentro de este subfilum, acuérdense que vamos a tener nuestras clases. La primera, Mastigophora. En ella se van a clasificar los protozoarios que van a tener varios flagelos visibles, excepto en las formas que se adhieren directamente a la superficie del hospedador o de la célula huésped. La clase Sarcodina, en donde se van a clasificar los protozoarios que tengan pseudópodos, generalmente son parásitos del tracto gastrointestinal y en su ciclo biológico van a existir tanto trofozoitos como quistes. Vamos a tener también la clase Sporozoa. En esta clase vamos a tener protozoarios que no van a poseer ni cilios ni flagelos o pseudópodos. Van a formar esporas al final de su ciclo biológico y todos van a involucrar etapas sexuales y asexuales. Por último, la clase Nidiosporidia. En ella vamos a tener a los protozoarios que van a poseer esporas, cada una de 1 a 6 filamentos polares, y su reproducción va a ser por fisión binaria múltiple repetida. En esta quise agregar una imagen que presenté en una de las diapositivas anteriores, en donde podemos ver las esporas al final de estos como filamentos. Dentro del subfilum Ciliophora vamos a tener la clasificación o a los protozoarios que van a poseer cilios durante una etapa o durante parte de alguna etapa de su ciclo biológico. Van a presentar dos tipos de núcleo, el macronúcleo y el micronúcleo que hemos venido mencionando en algunas diapositivas, como esta, el micronúcleo y el macronúcleo. Esos son tipos de núcleo.
Permítanme. Aquí. Vamos a tener una reproducción sexual. Cuando la hay, va a ser por conjugación, y una reproducción asexual por fisión binaria transversal. Acuérdense que esos son los planos de, literalmente, de la morfología, de cómo se dividen, cómo se empieza a dividir la célula. Dentro de este subfilum vamos a tener la clase ciliata, en donde en su superficie una cubierta uniforme de cilios, bueno, vamos a tener una cubierta uniforme de cilios y no va a presentar pseudópodos. Y por último, la clase suctoria, en donde van a poseer los protozoarios cilios solamente en una parte de su ciclo de vida. No van a poseer citostoma y la captura del alimento se va a realizar por pseudópodos o estos tentáculos alimenticios o tentáculos suctorios, ¿verdad? Que habíamos mencionado. La reproducción va a ser asexual. Y bueno, esa es la primera clase de protozoarios que vamos a tener. A lo largo de las siguientes clases vamos entonces a hablar acerca de organismos específicos, de protozoarios específicos que van a causar enfermedad y sus ciclos de vida. Sin embargo, ustedes van a tener estas bases para poder clasificarlos y con ello, como vamos a tener las generalidades de la reproducción y de su morfología, nos va a ser un poco más fácil el identificar dentro de su ciclo de vida la fase infectiva, cómo se desarrolla y cómo llega hasta el hospedero final. Esto sería por mi parte todo y los veo en la próxima clase.